Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con la segunda parte del estudio de San Juan capítulo 8, versículo 1. Una mujer sorprendida en adulterio. Vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a ver San Juan capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Si tienen la Biblia, pueden buscar San Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta el versículo 12. Bueno, la vez pasada, en el primer estudio, compartimos una mujer sorprendida en adulterio, quien falló el mandamiento que Dios dejó escrito en tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios, una ley que dice que cualquiera que comete adulterio, no cometerás adulterio. Cualquiera que lo cometa, entonces el castigo será con muerte, tiene que ser apedreado. Por eso, para cometer adulterio, por medio del mandamiento de la ley, al fallar, entonces la persona estaba poniendo su vida por ese pecado. La persona tenía que morir por haber cometido adulterio. O sea que cometer adulterio, mejor dicho, significa muerte, ¿verdad? Morir, porque ya quedaba sentenciado a pena de muerte con solo cometer adulterio a través de la ley de Moisés. Entonces, eh, pero Jesucristo le dijo a la mujer: Ni yo te condeno. Entonces, lo que estamos meditando es y escudriñando qué pasó con el pecado de la mujer, a dónde fue, para que Jesucristo le pueda decir a una mujer que falló la ley de Dios, que está sentenciada a pena de muerte, que tiene que ser apedreada, una mujer que la encontraron muchos testigos en el acto mismo del adulterio. Entonces ahora esta mujer va a ser muerta por medio de la ley, por medio de ser apedreada. Por eso a la mujer, a los que cometían adulterio, los llevaban a la ley, para que les leían la ley, para que ellos se dieran cuenta por qué van a morir o por qué están siendo sentenciados. Entonces, como los hallaban culpables, entonces los ponían en medio de la ley. Entonces ellos tenían que leer la ley, lo que está escrito en la ley, para ser sentenciados conforme a la ley. Entonces, esta mujer, los escribas y los fariseos, la pusieron en medio de la ley, ¿verdad? Para que ella se dé cuenta por qué la van a apedrear. Que la ley dice que tiene que morir. Entonces, pero Jesús le dice: Ni yo te condeno. Entonces, ¿por qué Jesús le dice que no la condena?
¿Y por qué los escribas y fariseos sí la están condenando, pero no ellos, sino ellos la están llevando a la ley? Ellos la están llevando a lo que está escrito en la ley, ¿verdad? En la ley de los 10 mandamientos que fue dado a Moisés. Entonces, Jesús ahora dice, ni yo te condeno. Para poder Jesús decirle a la mujer, ni yo te condeno, ¿quién se está haciendo responsable por el pecado que ella cometió? ¿En dónde quedará el pecado que ella cometió entonces, verdad? Entonces vamos a ver y escudriñar, vamos a ir mirando la palabra de Dios. Eh, para la mujer fue llevada y la pusieron en medio de la ley. ¿Qué significa ponerla en medio? En medio de la ley. Dice, quedó solo Jesús, dice la palabra, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, porque ya no había nadie, solo estaba Jesús y la mujer en medio, ya no hay nadie, solamente solamente la mujer y Jesús, la mujer que estaba en medio. ¿Qué significa esto? En medio. ¿En medio de qué? En medio de la ley. La mujer estaba en medio de la ley, porque como la mujer cometió adulterio, entonces tienen que ponerla en medio de la ley. Le leen el mandamiento porque ella tiene que morir, ¿verdad? Entonces, los escribas y los fariseos están tratando de el asunto de esta mujer, están tratando el pecado de la mujer con la ley, escrita con el dedo de Dios, hace 1500 años atrás. Tenemos que entender una cosa, que esta mujer adúltera representa a todos los hombres y mujeres del mundo. Ella es una representación porque nosotros podemos decir, ¿y qué tiene que ver esa mujer que cometió adulterio si yo no he cometido? No tiene nada que ver conmigo. Pero esta mujer eh, representa a todos los hombres y a todas las mujeres y a todas las personas del mundo, ¿verdad? Una mujer falladora, es una mujer que falló, una mujer falladora de la ley. Todos los seres humanos delante de Dios fueron sorprendidos en el pecado. Ya, aunque no cometan pecado, aunque no adulteren en el cuerpo, pero delante de Dios ya todos los seres humanos fueron sorprendidos en pecado, ya sea que robó, que mintió, que codició, que miró a una mujer para codiciarla, que miró a un hombre para codiciarlo, que miró alguna casa, el dinero. Todos los seres humanos que han cometido pecado, han cometido una falla, todos ya fueron sorprendidos en el acto mismo del pecado, ¿verdad? Todos. Así que todos están sentenciados a pena de muerte. Como los escribas y los fariseos están acusando a la mujer con la ley escrita con el dedo de Dios, entonces Jesucristo se agacha y comienza a escribir con el dedo también en tierra. Como ellos están insistiendo y sacando la ley para acusar a la mujer con la ley, entonces Jesucristo se agacha y comienza a escribir con su dedo en tierra, ¿verdad? Así los mandamientos también en tablas de piedra fueron escritos con el dedo de Dios. Ahora el dedo de Jesucristo, ¿verdad? Que es el mismo dedo de Dios, está escribiendo en tierra. Está escribiendo en tierra. Entonces, Dios con el dedo escribió y Jesús
Entonces Jesús también con su dedo escribe en tierra, escribe la ley para tratar también a los escribas y a los fariseos con la ley. Entonces también ellos van a ser tratados con la ley. También Jesús quiere poner a los escribas y a los fariseos en medio de la ley también, ¿verdad? Como ellos también pusieron a la mujer en medio de la ley. Entonces Jesús saca la ley. Entonces, mire, esta mujer adúltera, ella adulteró con su cuerpo y ustedes no adulteraron físicamente, pero sí, pero sí han fallado y han pecado con el pensamiento. Si ustedes ya miraron a una mujer para codiciarla, a una mujer para codiciarla, también ustedes adulteraron. Entonces también ustedes pruébesen a sí mismos. Ustedes también pregúntense con sus conciencias a ver si ustedes pecaron o no pecaron, a ver si ustedes cometieron algo o no han cometido, si se han enojado, si han mentido, si han codiciado, si han mirado a una mujer para codiciarla, ¿verdad? Entonces pruébesen, mediten, míresen a sí mismos delante de la ley, a ver si ustedes han hecho algo bueno. Lean los mandamientos, lean las leyes, que cometer adulterio físicamente y mirar es lo mismo para Dios, es lo mismo. Entonces, no habrán mirado a nadie. Entonces, si no han mirado a nadie y si ustedes se revisan con la ley, chequean con la ley, y si ustedes están bien y no han cometido ningún pecado, ¿verdad? Y se sienten libres, se sienten que ustedes son libres, que son inocentes, tire la primer piedra el que se sienta así. El que esté libre de pecado, el que se sienta libre sea el primero. Entonces revísesen a ver si pecaron o no. Cualquier pecado, ¿verdad? Lo pone en medio de la ley. Cualquier pecado tiene que ir en medio de la ley para que la persona se dé cuenta si es culpable o no es culpable. Cualquier pecador que se ponga en medio de la ley lo acusa, la ley lo condena, la ley, ¿verdad?, lo sentencia a, a pena de muerte. La ley, cualquier pecador que esté delante de la ley, entonces queda sentenciado. Por eso, al terminar de escribir los mandamientos, Jesús dijo, cuando terminó de escribir los mandamientos, Jesús dijo, el que no tenga pecado, ¿verdad? El que no tenga pecado, tire la primer piedra. El que no tenga pecado, el que no tenga pecado, tire la piedra. ¿Quién la tiró? ¿Quién de todos pudo tirar la piedra? O sea, tire la piedra el que esté sin pecado. No había ninguno sin pecado. No había ninguno. Todos tenían pecado. La condición para apedrear a la mujer es que no tengan pecado. Y bueno, resulta que solo Jesús, ¿verdad?, quedó con la mujer, porque todos tenían pecado. Todos. Para poder tirar la piedra, la condición es que no tengan pecado. Pero cuando ellos se miraron con la ley que Jesús escribió en tierra, todos quedaron en la condenación.
todos comenzaron a meditar y a pensar, y sus conciencias los iban acusando de tantas cosas que habían cometido, que se fueron. Solamente quedó Jesús y la mujer. Ninguno pudo condenarla, ninguno pudo tirar la piedra contra la mujer, porque la condición para apedrear a la mujer es que no tengan pecado. Y bueno, resulta que no solo la mujer tenía pecado, sino todos, como todos quedaron pecadores. Así que nadie podía apedrear. Ningún pecador puede apedrear a otro pecador. No puede un pecador tirarle la piedra a otro pecador. No puede. Pero ellos, ¿cómo estaban cuando llevaron a la mujer a la ley? Ellos estaban creyéndose que eran mejor, que ellos eran buenos, según ellos, pero cuando Jesús les mostró la ley con la que ellos condenaban a la mujer, esa misma ley a ellos también los condenó. Jesús a ellos también los puso en medio de la ley, los puso en medio de la ley. Y ante la ley, todos los pecadores son condenados. Y todos, desde Adán, ya todos vienen con pecado. Por la ley, ningún ser humano será justificado. Ninguno puede ser limpio, ninguno puede ser justificado, porque ya todos vienen con pecado. Así que ningún pecador puede tirarle la piedra a otro pecador. Para poder tirar la piedra, la condición es que la ley dice: el que puede tirar la piedra es el que esté sin pecado, pero el que tenga pecado no puede tirarle la piedra al pecador, ¿verdad? Al terminar de escribir, Jesús dijo: el que esté sin pecado. No había ninguno, no había ninguno que estuviera perfecto ante Dios, ante la ley. Mientras ellos eran acusados por sus conciencias, Jesús escribía en tierra otra vez. Ya se fueron y la mujer se quedó sola con Jesús en medio. ¿En medio de qué? En medio de la ley. Luego que Jesús termina de escribir por segunda vez, la mujer seguía en medio. Pero, ¿de qué? ¿En medio de qué? En medio de la ley. En medio de la ley. Pero cuando Jesús comenzó a escribir por segunda vez, esta mujer ahora quedó en medio, otra vez, pero no en medio de la ley, sino que ahora quedó en medio de la gracia. Primero, cuando los escribas y los fariseos la trajeron, la pusieron en medio de la ley de Moisés, escrita con el dedo de Dios. Y luego cuando Jesús se inclina de nuevo para escribir por segunda vez en tierra, Jesús escribe el nuevo pacto. Jesús escribe el nuevo pacto. Porque si Jesús deja el antiguo pacto, la mujer tiene que morir y Jesús es el único que puede apedrearla. Porque Jesús es el único. Todos tienen pecado. Entonces Jesús sería el único que puede apedrearla o puede condenarla. Pero Jesús escribe el nuevo pacto, la gracia. Entonces Jesús habla con la mujer ahora, estando en medio la mujer de la gracia. Jesús escribe el nuevo pacto que Dios había prometido que iba a traer el nuevo pacto. Vamos a ver un momentito Jeremías capítulo 31. Si tienen la Biblia, vamos a buscar Jeremías capítulo 31.
Vamos a buscar la palabra de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con él, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí está hablando del primer pacto, que es la ley, ¿verdad? Y está hablando del segundo pacto, que es la gracia. Primero es el primer pacto, la ley, la cual ninguno pudieron cumplir. Cuando Dios sacó al pueblo de la tierra de Egipto, ellos invalidaron el pacto de la ley. Ellos no pudieron cumplir las leyes escritas en tablas de piedra, porque todos ellos dijeron, vamos a cumplir, cumpliremos, pero ninguno pudo cumplir ni uno. Todos invalidaron el primer pacto, así que el primer pacto los condenó a todos. Al fallar, los condenó. Entonces les enseñó que todos ellos son pecadores desde Adán. Por eso con el primer pacto nadie se puede salvar. Por eso Dios prometió que iba a mandar un nuevo pacto, pero un nuevo pacto que no sea como el primero. Que no sea como el primero, porque el primer pacto es un pacto que dice, cumpla, 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 haga, haga y será bendito. Haga, cumpla. Si falla, será maldito. Si falla, tiene que morir. Si falla, ese es el primer pacto, con muchos estatutos y ordenanzas, requisitos. Pero el nuevo pacto no entra como el primero, que dice haga, 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 y tiene que hacer, tiene que cumplir. No, el segundo pacto es el pacto de la gracia, el pacto del perdón, el pacto del perdón en la gracia por medio del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo. No tiene que el ser humano hacer, sino que tiene que creer por la gracia que fue perdonado. Entonces, el primer pacto es la ley. Nadie la cumplió. Invalidaron el pacto. El segundo pacto es la gracia. El primer pacto fue escrito en tablas de piedra. El segundo pacto fue escrito en el corazón del ser humano. Entonces, son totalmente diferentes. El primer pacto, la ley de los mandamientos fue escrita en tablas de piedra, o sea, afuera del cuerpo. El segundo pacto en el corazón y en la mente. Entonces, en el cuerpo de la persona, en el corazón y en la mente. Vamos a estar mirando sobre estos dos pactos que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, ellos en Jeremías, ¿verdad? Habla de el nuevo pacto. Dice, escribiré un nuevo pacto, estableceré un nuevo pacto, un nuevo pacto. Pero tiene que quitar el primero, porque no pueden haber dos pactos, no puede haber el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Tiene que quitar uno, o está el de la gracia y dejamos el de la ley, o se quita el de la ley y se queda el de la gracia. Hoy en día muchas personas, por no entender estas cosas, está con el pacto de la ley, o está con el pacto de la ley y con el de la gracia y mezcla los dos. Al mezclar los dos no hay ningún resultado, la persona sigue en el pecado, no puede ser libre. Tiene que quitando el primero, porque el primer pacto, que es la ley de Moisés, nadie lo cumplió, lo invalidaron.
Así que ahora entramos en el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Entramos en el nuevo pacto. Vamos a ver un momentito una palabra de Dios en San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Vamos a buscar en la Biblia que nos habla del nuevo pacto. Capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué dice? Porque esto es mi sangre ¿del nuevo qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que por la sangre de Cristo entramos en el nuevo pacto. Ya Jesucristo viene para establecer el nuevo pacto. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? Se encuentra que ella está en medio del primer pacto. Ella está en medio del primer pacto. Entonces, como ella pecó, invalidó, ella no cumplió. Por eso ese primer pacto a la mujer la tiene que matar. Pero Jesús, ¿verdad? Entonces escribe por segunda vez, quitando, borrando el primer pacto de la ley y escribe el nuevo pacto. Entonces con el nuevo pacto de la gracia, Jesús ve a la mujer sin pecado, porque Jesús con su sangre, ¿verdad? Viene a hacer la remisión de los pecados como corderito. Jesús carga el pecado de la mujer y de toda la humanidad, de todos los que somos como la mujer sorprendida en adulterio, que fallamos la ley, que invalidamos los mandamientos de Dios, teníamos que morir igual que la mujer, pero si entramos en el nuevo pacto de la gracia, entonces no vamos a morir, sino que Jesús, el Cordero, muere por nosotros. Así que entonces estamos en el nuevo pacto. Eh, Estamos en el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo. Jesucristo viene a establecer el nuevo pacto por su sangre. Miremos un momentito una palabra que está en Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a buscar si tiene la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a buscar. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 11. Versículo 11 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Pueden entender ese versículo? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿De qué está hablando aquí? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que tuvo gloria? Tuvo gloria por un momento, pero pereció la ley. Porque si lo que perece tuvo gloria, está hablando de la ley, de los 10 mandamientos, escritas con el dedo de Dios en tablas de piedra, mucho más glorioso será lo que permanece. Ese otro es la gracia. Está hablando el versículo 11 de los dos pactos. La ley que tuvo gloria en su momento, pero pereció. Y la gloria en que permanece, que es la de la gracia. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Para que Moisés se ponía ese velo,
para que los israelitas no pusieran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué significa lo que iba a ser abolido? La ley. La ley iba a ser abolida, ¿verdad? Por eso tuvo gloria en su momento. Meditemos. Y si fue gloriosa la ley, ¿verdad? Si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más glorioso es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Tan seguro estamos de todo esto que no nos da miedo hablar de esto. No hacemos como Moisés, que se tapa la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. ¿Por qué Moisés se ponía ese velo? Porque él, cuando subió al monte y recibió la ley, estando en la presencia de Dios, ¿verdad? Esa ley resplandeció en el rostro de Moisés y era su rostro tan brillante, ¿verdad? Porque la ley es santa y pura y limpia, pero la ley no puede salvar al pecador, porque el pecador ya viene con pecado, ya el pecador peca y entonces la ley lo condena. Entonces, cuando Moisés estaba al frente, estaba de la ley, estaba mirando cómo el dedo de Dios estaba escribiendo en las tablas de piedra, era algo tan grande, tan brilloso, tan resplandeciente, que todo eso quedó ante el rostro de Moisés. Pero ese brillo, ese resplandor, esa gloria de la ley se tenía que apagar. Por eso Moisés se puso el velo. Pero, pero lo que no podían ver, los israelitas sabían que Moisés tenía el velo por ese motivo, por el resplandor que había en su cara, ese brillo, pero no sabían los israelitas que ese brillo se iba apagando, que ese resplandor se iba apagando. Entonces ellos quedaron con eso en su corazón, de que la ley todavía está vigente, de que todavía hay que cumplir los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto, por eso hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Solamente su gracia y su misericordia puede ayudar a los israelitas a entender esto, ¿verdad? Entonces la ley tenía su gloria en su momento, pero ya tenía que ser abolida. Ya no podía estar más, porque ya al venir Jesucristo viene entrando con el nuevo pacto, viene entrando con el nuevo pacto de la gracia y ya no con el pacto de los 10 mandamientos que trae muchas ordenanzas y estatutos, ya no más. Así que, amados, entonces esta mujer se llega a encontrar con Jesús, que escribe en tierra con el nuevo pacto. Además, Jesús está cargando el pecado de ella, ¿verdad? Y entonces Jesús va a ir a cancelar con la sangre en la cruz. Es algo maravilloso. Por la gracia y misericordia de Dios, Jesús escribe el nuevo pacto. Así que la ley que está en medio fue abolida por Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a ver un momentito
Segunda de Corintios capítulo 5, ya que estamos cerca. Segunda de Corintios capítulo 5, veamos el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuéramos justificados. ¿Cómo pudo la mujer adúltera ser justificada? ¿Cómo pudo la mujer adúltera estar sin culpa ante Dios? ¿Verdad? ¿Cómo pudo? Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién? A Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo cargó en el río Jordán el pecado de toda la humanidad. Ahí está incluido el pecado de la mujer adúltera y de toda la humanidad, el pecado del mundo. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque Jesús cargó el pecado del mundo, de todos nosotros, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios. Tenemos la justicia de Dios, no la justicia del ser humano, no la justicia propia, sino la justicia de Dios, igual que la de Dios. Si una persona no tiene la justicia de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que tener la justicia igual que la de Dios. No puede ser una justicia más o menos o que se parece. La justicia de Dios. Por eso, para tener la justicia de Dios, Jesucristo, el Cordero, se hizo pecado por nosotros. Por eso, ¿quién tiene el pecado? ¿La mujer adúltera o Jesucristo, que es el Cordero? Jesucristo se hizo pecado por ella. Entonces, cuando Jesucristo le dice, ni yo te condeno, es porque Jesús la ve sin pecado, porque el pecado de ella lo tiene Jesús, que se hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, él, él en el río Jordán se hizo pecado, cargando el pecado. Jesús cargó nuestro pecado en el río Jordán y ahora tiene que ir a cancelarlo. Vamos a ver un momentito Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si tiene la Biblia, vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Busquemos Hebreos capítulo 10. Vamos a ver del versículo 7 en adelante. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso estaba escrito en la ley, según la ley de la expiación, de la muerte de los corderos para perdonar y quitar el pecado por un año. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Vamos a ver el versículo 9. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, esto último. Entonces dice, diciendo luego, he aquí que vengo. ¿Quién es el que vino? Dios, Jesucristo. Jesucristo vino al mundo, ve aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué el Padre mandó a Jesucristo? Y dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él, ¿verdad? Porque Él es el que quitará, Él es el que cargará, Él es el que perdonará el pecado, ¿verdad? He aquí, entonces Jesús dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice. Entonces en la Biblia
por medio de los profetas está escrito que Jesús iba a venir para quitar el pecado del mundo como cordero, que iba a ir al matadero. Entonces dice, para hacer tu voluntad. Pero Jesús dice, pero, ¿verdad? Quítalo primero. Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? La ley. Quítalo primero para establecer esto último. Lo último. ¿Qué es lo último? La gracia. ¿Qué es lo último? El sacrificio de Cristo. El nuevo pacto, ya no hay otro. Ya no pueden quitar el nuevo pacto para ahora poner otro pacto. Ya no, ya estamos en la gracia, en la misericordia. Por medio de la sangre de Jesucristo somos lavados, limpiados y santificados, justificados. No hay otro. Si la persona dice que es pecador y está esperando salvarse de otra manera, no hay otro, ¿verdad? Establecer lo último. Por eso cuando Jesucristo carga el pecado y lo cancela en la cruz, entonces se cumple la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, pero para siempre. En la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, porque Cristo se ofreció en su cuerpo como cordero sin pecado para que Él muera una vez para siempre. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Mientras tanto que los sacerdotes están sacrificando corderos que no quitan el pecado para siempre, ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, nunca. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados, ya no hay otro, se ha sentado a la diestra de Dios. Mientras Jesucristo no había hecho el pago, la cancelación del pecado, no podía estar sentado. Pero ahora como ya pagó, ya canceló, ya quitó, ahora está sentado, ¿verdad? Porque ya está descansando, ya terminó su obra. Entonces, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Nos santificó, pero también nos hizo perfectos, ¿verdad? Y el versículo 15. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, estamos hablando ahora del nuevo pacto, no del antiguo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Esto hay que poner mucha atención, porque cuando dice, pondré mis leyes en sus corazones, las personas piensan que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ya fueron abolidos. Ya quítalo primero para establecer lo último, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el Hebreos capítulo 10, versículo 9, ¿verdad? Quítalo primero las leyes del sacrificio, de la expiación, para establecer lo último. Entonces dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Es lo mismo que leímos en Jeremías 31:31. El nuevo pacto, porque ellos invalidaron mi pacto. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, ellos no cumplieron las leyes de los 10 mandamientos. Invalidaron. Entonces ahora viene una nueva ley en el nuevo pacto. Pero esta ley no es una ley de que uno tenga que hacer y tenga que cumplir. Es totalmente diferente. La ley escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios se escribieron en tablas de piedra. Pero ahora esta nueva ley que habla Hebreos capítulo 10 versículo 16, esta nueva ley se va a escribir en el corazón y se va a escribir en la mente. Totalmente diferente. No se está escribiendo en tablas de piedra, se está escribiendo en el corazón y en la mente de la persona. Entonces,
¿Qué significa esto? ¿Cuál es esa ley? ¿Son la ley de los 10 mandamientos que Dios está escribiendo en la mente y en el corazón? No, porque ya esos fueron quitados. Esta nueva ley, que es el nuevo pacto, ¿qué fue lo que Dios escribió en el corazón de la persona? Cuando la persona cree que Jesucristo cargó su pecado y que lo canceló una vez y para siempre, y que lo justificó y que lo hizo perfecto, entonces, ¿qué es lo que Dios escribe en su corazón y en su mente? Lo que dice el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios que escribe para que nunca se nos olvide el Evangelio, el perdón de los pecados, el nuevo nacimiento no tiene que quedar solamente en la mente, tiene que bajar al corazón, tiene que ser escrito en el corazón, tiene que venir el Espíritu Santo y sellarlo en su corazón. No puede tener el perdón de los pecados en la mente, sino tiene que tenerlo en el corazón y tiene que tenerlo también en la mente. Pero es importante que el nuevo pacto, la nueva leyes estén escritas en el corazón. ¿Cuáles son? Añade que Dios nunca más se acordará de sus pecados, ¿verdad? Entonces ahora camina en el Espíritu Santo, ahora camina con el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad, que lo corrige, que le va enseñando y entonces ya lleva una nueva vida en Cristo. Entonces ahora comienza a vivir en las obras que vienen por medio de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos abrió un camino nuevo, un camino vivo, un camino a través del cuerpo de Jesucristo. Cuando Cristo cargó el pecado del mundo en su cuerpo y luego lo fue a cancelar, nos abrió el camino nuevo. Así que Dios escribió en el corazón y en la mente para que nunca se nos olvide que Él nos dio el nuevo pacto y que nos perdonó una vez y para siempre con un solo sacrificio, como está escrito en Hebreos, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar esa salvación en la mente y en el corazón, que Dios nunca más se acordará. Entonces el antiguo pacto, la ley, entonces queda abolida, desaparece, pero Dios pone una nueva ley no escrita en tablas de piedra, ni en madera, ni en otra cosa, sino ahora es en el corazón. La llevamos para siempre. Vamos a ver un momentito Hebreos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 8. A cada rato Dios repite esta palabra, ¿verdad? Escrita en la Biblia, que hará un nuevo pacto, no como el pacto que hizo cuando sacó al pueblo de la tierra de Egipto. No, ese no, porque lo invalidaron. Entonces a cada rato lo leímos en Jeremías 31 al 33. Lo leímos en Hebreos capítulo 9 en adelante, capítulo 10. Ahora estamos Hebreos capítulo 8, versículo 8. Se vuelve a repetir otra vez esta palabra, dice, del nuevo pacto. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dios dice a cada rato, haré un nuevo pacto. Pero ¿qué dice? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. No permanecieron ¿en cuál pacto? No permanecieron en el pacto de la ley. No cumplieron. Ellos invalidaron, no cumplieron los mandamientos, aunque ellos dijeron, haremos, cumpliremos, no cumplieron, invalidaron, todos quedaron sentenciados, todos quedaron separados de Dios, todos quedaron pecadores, encerrados bajo pecado. Entonces Dios se desentendió de todos ellos, porque ellos no permanecieron en el pacto.
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, entonces Dios, ¿qué va a hacer ahora? Un nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es ahora el pacto que va a hacer? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es lo mismo que acabamos de leer, ¿verdad? Que Dios escribirá en la mente y en el corazón. ¿Quién es el que lo va a escribir? Dios. Seguramente con su dedo también. Dios escribirá en el corazón y lo escribirá en la mente de ellos. Y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, aquí donde viene lo que él viene escribiendo, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré. Dice, entonces vamos a meditar en esta palabra. Entonces estamos meditando, ¿verdad?, sobre esta palabra que es muy importante, porque entonces viene escribiendo y nos viene repitiendo muchas veces un nuevo pacto que escribiré en su mente y en sus corazones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está escribiendo? Una nueva ley, que es la ley del perdón, la ley de que nos da la gracia. No tiene requisitos y estatutos, ni ordenanzas, ni cosas que tengamos que hacer, sino que tenemos que creer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que creer? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por eso como Moisés usó el velo sobre su rostro, ¿verdad? Así se iba apagando, así se iba apagando y oscureciendo aquel brillo. El brillo de su cara se iba apagando. Así el primer pacto se iba envejeciendo y lo que se envejece está próximo a desaparecer. Ahora quedamos con el nuevo pacto. Ya no hay otro. Estableceré un nuevo pacto. Ya no hay otro. El pacto de la gracia. Así que la mujer sorprendida en adulterio se encuentra con Cristo, se encuentra en medio de la ley del primer pacto. El primer pacto la condena, el primer pacto la acusa, el primer pacto la sentencia a pena de muerte, pero Jesucristo llega y escribe por segunda vez con su dedo en tierra y escribe el nuevo pacto. Entonces ella entra en el nuevo pacto. Ella entra en la gracia y la misericordia. Se encuentra con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que cargó el pecado de la mujer, del mundo, de todos nosotros. Entonces Jesús va a cancelar a la cruz y entramos en el nuevo pacto. La mujer, ella estuvo primero en medio de la ley y ahora en medio de la gracia. ¿Ella qué hizo para entrar en la gracia? Oró, ayunó, pidió perdón. ¿Qué hizo? Siendo una pecadora, ¿qué hizo? Nada. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Jesús es el juez y la sentenció a inocente. Pero ¿cómo un juez puede dar una sentencia así, de esa manera, a un culpable sentenciado, ¿verdad? ¿Cómo puede a un culpable sentenciar que no tiene culpa? ¿Cómo Jesús la miró cómo Jesús la miró a esta mujer sin pecado, para poderla ver sin pecado?
¿En dónde está el pecado de ella? Miremos una cosa. En Éxodo capítulo 23, versículo 7. Vamos a ver un momentito. Esta palabra vamos a ver un momentito. Vamos a escudriñar. Por eso tenemos que meditar. Jesucristo le dice a la mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? ¿En dónde está el pecado de esta mujer para que Jesucristo la vea sin pecado y decirle ni yo te condeno? En Éxodo capítulo 23, versículo 7, vamos a ver este pasaje. Éxodo capítulo 23, versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente. Sí, si esta mujer sorprendida en adulterio fuera inocente, no la pueden matar, pero ella fue hallada culpable, ¿verdad? De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios dijo, al que comete pecado, al impío, no lo justificaré. También podemos ver aquí también en Proverbios, Proverbios capítulo 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Así que esto es algo que no tiene que pasar nunca, ¿verdad? El que justifica al impío, no, Dios dijo que Él no justificará al impío, ¿verdad? El que justifica al impío, el que condena al justo, ¿verdad? Ambos es igualmente abominación a Jehová. No puede nadie condenar al justo y no puede nadie justificar al que cometió pecado, ¿verdad? Entonces eso es algo que no tiene que pasar. Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Dios no puede soportar eso. Pero ahora Jesucristo le dijo a la mujer, ni yo te condeno. La mujer que cometió el pecado, la cual los escribas y los fariseos estaban condenando y acusando por medio de la ley. Los escribas y los fariseos no podían decirle a la mujer, mujer, no te condenamos, vete. No podían. Ellos no podían decirle a la mujer, no te condenamos, porque la mujer cometió pecado. Entonces ellos no podían decirle a la mujer, siendo impía, siendo pecadora, siendo una impía, ¿verdad? Ellos no podían decirle, vete a tu casa, tranquila, váyase, te dejamos inocente, porque ellos sabían que a Dios no les gusta eso, que Dios no puede permitir eso, ¿verdad? Pero los escribas y los fariseos, cuando Jesucristo los puso en medio de la ley, ellos también se vieron culpables. Así que la conciencia los acusó, los condenó y se fueron. Quedó solo la mujer en medio de la ley, ¿verdad? Y con Jesús. Cuando Jesús se inclina hacia el suelo, con el dedo en tierra comienza a escribir otra vez, escribe el nuevo pacto. Entonces quita la ley, quita lo primero para establecer lo último. Entonces esta mujer, ¿verdad? Jesucristo la ve sin pecado. Entonces, ¿por qué la ve sin pecado? El pecado de la mujer, ¿dónde está? Cuando en el tabernáculo terrenal la persona cometió pecado, ¿verdad? Entonces llevaba un cordero. Ese cordero, entonces el sacerdote le decía que le ponga las manos en la cabeza al cordero y el pecado del pecador, del impío, era trasladado al cordero. Así que el cordero tenía que morir. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿quién tiene el pecado? ¿El cordero o la persona? Entonces, cuando llevaban la sangre
al lugar santo y al lugar santísimo y pintaban la sangre en los cuernos del altar, Dios miraba la sangre, ya no miraba el pecado, sino que miraba la sangre. Entonces, ¿cómo ve Dios a esa persona que pecó? ¿Con pecado o sin pecado? Sin pecado, por eso no lo podía declarar culpable, porque el Cordero ya pagó. Así que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo estaba cargando el pecado de esa mujer. Entonces Jesucristo, ¿cómo ve a la mujer? Sin pecado. Por eso le puede decir, ni yo te condeno. Mujer, yo no te puedo condenar porque no encuentro en ti pecado. Yo no te puedo condenar porque yo no veo en ti el pecado, ¿verdad? El pecado está en mí. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Voy a ir a cancelar. Así que tú siendo justa, tú siendo limpia, tú siendo sin pecado, ¿verdad? Entonces no peques más. Yo soy la luz del mundo. Si tú me sigues, no andarás en tinieblas. No puedes andar en tinieblas si me sigues, ¿verdad? Entonces Jesús carga el pecado de la mujer, por eso Jesús podía decirle, ni yo te condeno. Jesús era el único que podía decirle a la mujer, ni yo te condeno. Los escribas y los fariseos no, porque ellos no podían cargar el pecado de la mujer, menos que ellos tenían pecado, ¿verdad? Los pecadores no pueden apedrear a otro pecador, ni un pecador puede justificar a un pecador. No se puede. Entonces, por eso, dice, Dios no justifica al impío, Dios condena al pecador y salva al justo. Pero la mujer pecó, pero Jesús la ve sin pecado. Ni yo te condeno porque Jesús está cargando el pecado de ella. El que justifica al impío y el que condena al justo es abominación. Sí, pero Jesús cargó el pecado de la mujer. Entonces, amados, Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Como una mujer que cometió pecado, ¿cómo la mira sin pecado? O sea, ¿dónde está el pecado de la mujer? ¿A dónde se fue el pecado para que Jesús le diga, ni yo te condeno? Jesús la mira sin pecado y los escribas y los fariseos la miraron con pecado, pero Jesús no. Miremos en Levítico capítulo 4 versículo 27. Ahí se cargaba el pecado del impío a través de un cordero. El cordero cargaba el pecado del impío. Así que cuando el cordero cargaba el pecado, entonces ya esa persona no podía mirarse como impío, sino limpio, ¿verdad? Si uno peca contra la ley, tiene que traer una cabra sin defecto. ¿Por qué una cabra y no otro animal? Porque una cabra es un animal limpio, cumple con la condición para hacer la expiación del pecado, el sacrificio, porque la cabra rumía y tiene pezuña hendida, es limpio, un animal limpio. Así que el pecado el pecador trae la cabra. ¿Y qué simboliza esa cabra? A Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cabra nació sin defecto. Jesús nació sin defecto, sin pecado. Tuvo el cuerpo sin pecado, sin contaminación, para poder cargar el pecado de toda la humanidad en su cuerpo. Y Dios mandó que pagara que quitara el pecado del mundo. Y Dios entonces dijo que con la imposición de manos le traspasaran el pecado a la cabra. Y Jesús cargó en el río Jordán el pecado de toda la humanidad.
a través de la imposición de manos de Juan el Bautista, que es el representante de todas las personas del mundo, Juan el Bautista. Así que Jesús, cuando carga el pecado de todo el mundo, incluido el de la mujer adúltera, se dirige a la muerte para cancelar. ¿Quién tiene que morir? El que tiene el pecado, o sea, Jesús, el Cordero, tiene que morir, tiene que derramar la sangre para cancelar. Entonces, la mujer fue hallada inocente porque Jesús cargó el pecado del mundo y escribió el nuevo pacto, quitando la ley que estaba en medio de ella y la dejó en medio de la gracia, la dejó libre, la dejó sin pecado, justificado. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo amó? Dio a su Hijo, el Cordero de Dios, lo mandó al mundo. Dios amó al mundo que dio a su Hijo, lo dio para todos los pecadores, para que el Cordero cargue el pecado del mundo. Como está escrito en Isaías 53, Jesús murió como Cordero y fue llevado al matadero. Y cargó él el pecado de todos nosotros. Isaías 53. Entonces una mujer cometió el pecado y en medio de la ley del primer pacto ella tenía que morir. Ella es una pecadora y en medio de la ley nadie podía hacerla libre. La ley no la podía salvar. La ley no puede salvar a un pecador. Pero Jesús escribe la ley para una mujer pecadora. Jesús escribió el primer pacto cuando escribió con su dedo en tierra para dejar a todos bajo pecado, tanto a la mujer misma como a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Pero cuando Jesús se inclina de nuevo para escribir en tierra, entonces borra la ley y escribe la gracia, el nuevo pacto. Luego Jesús escribe esa gracia, que Él es el Cordero de Dios que cargó el pecado del mundo. Por eso Jesús mira a la mujer sin pecado. Jesús trae el pecado de ella y lo cancela con su sangre en la cruz. La mujer entra en el nuevo pacto de la gracia y siendo ya justificada, Jesús le ofrece diciendo, no peques más, eres justa, limpia. Si tú me sigues, no andarás en tinieblas, crecerás en fe y andarás hermosamente con gran testimonio de fe, como hija de Dios en la luz. Y nunca más se escuchó que esta mujer cometiera adulterio. Nunca más se escuchó de la mujer que llevara una vida desordenada. Ella comenzó a caminar con Jesús, que es la luz del mundo, y la vida de ella se cambió como una cristiana verdadera renacida, que camina en la gracia y en el amor de Dios. Amén. Vamos a llegar hasta aquí. Que Dios les bendiga.